Estamos en ese momento del año en el que un buen guiso lo cambia todo y te puedo asegurar que este no falla. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer guiso de costilla y garbanzos. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es cocinar los garbanzos. Garbanzos que yo ya tengo previamente hidratados. Los hidratás 12 horas y los vas a hervir en agua limpia, no en la misma que los hidrataste, aproximadamente 1 hora y media, hasta que veas que están bien tiernos. Y cuando vemos que los garbanzos ya están, apagamos el fuego, los colamos y ya nos ponemos a cocinar el guiso. Para hacer el guiso te vas a poner en una cacerola un poco de aceite o aceite de oliva y vamos a venir con cerdo, costillas de cerdo, que acá también se puede hacer con pechito de cerdo. La vamos a acomodar para que esto se empiece a dorar y mientras te voy diciendo, si vos lo vas a hacer con pechito de cerdo, yo estoy usando las costillas, acá en Argentina más comúnmente se le dice carré. Si vos lo vas a hacer con el pechito de cerdo, cortalo huesito por huesito. Cualquiera de las dos que uses se va a hacer igual. Vas a dorar bien la carne por ambos lados. Primero quieta para que se dore y no se hierva. Y a los 5 minutitos recién ahí la das vuelta. Importante todo el tiempo que se vaya a dorar la carne. Fuego bien pero bien fuerte. Una vez que doramos la carne, aproximadamente habrán sido 5 minutitos de cada lado. Vamos a venir ahora con la verdura, cebolla, morrón, ajo y zanahoria cortada en cubitos. A esto, si vos lo hiciste como yo con el carré, que está deshuesado, a esto le vamos a poner los huesitos. ¿Por qué? Porque esto le va a aportar mucho sabor. Si vos lo hiciste con pechito de cerdo, no, porque ya va a estar el hueso con la carne. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco de sal para que esto vaya sudando y levante todo lo que está pegado en el fondo. Bajamos el fuego a fuego medio y vamos a cocinar esto a 10 minutos más a fuego medio. A los 10 minutos vamos a ponerle unas hojitas de laurel. Subimos el fuego a fuego máximo y le vamos a poner la sangre de Cristo. Ahí un poquito de vino tinto. Vamos a esperar a que esto evapore el alcohol y ya seguimos. Y cuando vemos que evaporó el alcohol, ¿cómo te vas a dar cuenta? Muy fácil, porque respirás y ya el olor a alcohol fuerte se fue y queda el perfume del vino. Igual, como te digo siempre, como mucho 2 minutos desde que hierve y ya se evaporó el alcohol. Vamos a venir con el tomate triturado o puré de tomate. A mí particularmente en los guisos me gusta mucho usar el puré de tomate de cajita porque es más como espesito, no sé, es cuestión mía, cosa de gusto. Le pones el tomate triturado o puré de tomate y le vas a poner agua. Yo acá estoy usando medio litro de agua, que puede ser también caldo, eso lo elegís vos. Una vez que le pusimos el tomate y el agua, vamos a condimentar. La clave de un buen guiso es el condimento. Vamos a usar ají molido, tomillo, pimentón y orégano. Ponemos todo ahí. Mezclamos, ahora bajamos el fuego a fuego medio otra vez y esto lo vamos a cocinar aproximadamente unos 40 minutos. El tiempo de cocción acá va a variar dependiendo del corte de carne que hayas usado. Si usaste pechito, te va a tardar un poquito más en que se tiernice bien. Si usaste carré como yo, en 30-40 minutos ya va a estar bien tierno y vamos a poder sumarle lo que falta al guiso. Y cuando ves que ya la carne está tierna, en mi caso pasaron 35 minutos. Este es el momento de ponerle sal y pimienta. ¿Por qué ahora? Porque puede que le tengas que ir poniendo más líquido. En mi caso yo le tuve que poner un poco más de líquido. Le puse 300 mililitros más de líquido. En total yo usé 800. Acordate que en la descripción te voy a dejar todo bien detallado y al final del video también. Le pones sal y pimienta a gusto. Y una vez que le pusiste sal y pimienta, este es el momento, si querés,
de agregarle lo que vos quieras agregar como un guiso común, papa, batata, calabaza. En este caso yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque particularmente este guiso me gusta que el protagonista sea el cerdo y los garbanzos. Así que como yo no le voy a poner eso, ya le voy a poner directamente los garbanzos que cocinamos. Si vos le vas a poner papa, batata o calabaza, los garbanzos se las pones cuando ya le falten 5 o 10 minutitos a la papa y a todo lo que le hayas puesto. Ponemos los garbanzos, mezclamos y dejamos que esto se cocine 10 minutos más a fuego medio y ya estamos listos para servir. Y a los 10 minutos que pusimos los garbanzos, esto ya está a punto caramelo. Apagamos el fuego, esperamos 5 minutos que repose y se asienten bien los sabores y ya servimos. Y mirá lo que queda la receta del día. Un espectáculo este guiso de costilla y garbanzos. ¿Lo conocías? Te leo acá abajo. Si no lo conocías te lo recomiendo, que te va a encantar. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal y cliques en la campanita. También ayúdanos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido de calidad como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.